buenas noches. Cantabria desde la Solana tiene hoy a una invitada de excepción. Primero, por su trayectoria y segundo, porque está de plena actualidad. No podíamos encontrar una entrevista más actual, más interesante y con más garra que la que tenemos hoy, porque está aquí con nosotros Blanca Rosa Gómez Morante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuyo currículum ustedes le conocen, pero ella es licenciada en Magisterio por la Universidad de Cantabria, ha sido alcaldesa de Torrelavega en 2 ocasiones durante un largo periodo de tiempo. Además, ha sido presidenta del Partido Socialista Obrero Español en Cantabria, presidenta de la Federación de Municipios de Cantabria y, desde luego, un referente clarísimo del Partido Socialista en nuestra región. Ahora, tras la convulsión que se produjo en el Ayuntamiento de Torrelavega con la moción de censura presentada a finales de diciembre y sustanciada a primeros de enero de este año, ella se encuentra fuera del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, es independiente. ¿Cómo se siente ahora en la independencia, en esta situación de no estar vinculada a ninguna sigla directamente? Pues hay un sentimiento de una tristeza por esa pertenencia en la que yo he tenido al Partido Socialista, mi vinculación, por el trabajo, porque mucha gente identificó esa tarea que yo realizaba de forma colectiva, porque yo militaba de una forma voluntaria y muy convencida, y porque mi salida, que yo creo que se produce, esa expulsión del Partido Socialista, se produce por mantener la palabra y la coherencia que decidimos en un comité de la agrupación de Torrelavega del no a la moción de censura, una decisión unánime, pues te produce en principio un desarraigo, una sensación de soledad. Es una tristeza porque yo veo que aquella moción de censura, si en un principio no tenía objeto, pasados los 10 meses, desde luego que ha perdido cualquiera de las defensas que se podían hacer desde ese momento. Y me ha enseñado también este tiempo a hacer desde una reflexión muy personal lo que yo quería seguir haciendo de forma colectiva, en principio desde Torrelavega. Así que ha sido un momento complicado, porque son decisiones que cambian tu vida de la noche a la mañana, pero que también te permiten ver que se abren otras puertas y que yo ese compromiso quiero mantenerle también. Es curioso que en la historia del Partido Socialista en Cantabria, las figuras más significativas históricamente, desde Jaime Blanco a Juan González Bedoya, Rosa Inés García, el propio Chus Manu Zavalla y tantos otros, han quedado totalmente fuera de lo que podríamos llamar ahora los núcleos de pensamiento y de poder dentro del partido, y que, además de un relevo generacional que puede tener sentido, parece que no hay ninguna referencia histórica que mantenga un poco las esencias de lo que ha sido un Partido Socialista que a mucha gente se le ha olvidado, pero ganó en 2 elecciones generales aquí en Cantabria y, desde luego, tuvo un poder municipal muchísimo más amplio que el que tiene ahora. Sí, efectivamente, el Partido Socialista, con esas 2 victorias en las elecciones generales y la representación en el ámbito municipal, yo creo que ha sido una fuerza que hoy está totalmente en decadencia, de una acción realmente de abandono y de espaldas a la ciudadanía. Ha hablado de personas verdaderamente importantes con las que yo, a lo largo también de mi militancia y la responsabilidad que he tenido en distintos momentos, he trabajado con mucha intensidad, cercanía con ellos, he podido mantener discrepancias, pero desde luego que son hombres que yo creo que tienen que gozar del respeto y del reconocimiento. La figura de Jaime Blanco, bueno, yo creo que sin lugar a dudas. Hoy, efectivamente, el Partido Socialista está desaparecido del mapa político. No sabemos qué línea defiende, ni cuál es la posición y la referencia de aquellos que se suponían que podían ser los sectores más directamente relacionados con el Partido Socialista. Esta última ejecutiva, presidida por Rosa Eva Díez Tezanos, ha llevado a los peores momentos del socialismo en Cantabria, y yo creo que además no se vislumbra, no se atisba, no se advierten de qué manera va a querer salir y cómo va a querer recuperar. Es necesario, siempre se dice que en la sociedad es necesario un Partido Socialista fuerte, pero yo creo que los actuales dirigentes del partido no están sabiendo afrontar el problema y afrontar esa reflexión.
El pasado domingo se produjeron las elecciones primarias para designar candidato a la alcaldía de Torrelavega en las próximas elecciones del mes de mayo y, curiosamente, la actual alcaldesa, Ruiz Salmón, se ha visto superada por otro candidato, por Cruz Viadero, que además fue compañero suyo en la corporación y que, como usted, se opuso a la moción de censura que se presentó, como hemos comentado ya antes, en el mes de enero de este año. Eso parece un revolcón en toda regla, puesto que se supone siempre que el que está en el poder pues aglutina más votos, tiene más fuerza y supone un duro golpe, creo yo, no solamente para el actual equipo de gobierno en Torrelavega, sino también para quienes les apoyan desde la Ejecutiva Regional. Pero, ¿cuál es la lectura que usted hace desde Torrelavega de esto que ha sucedido el pasado domingo? Yo creo que la primera lectura y la reflexión y el resultado que se obtiene a su vez del resultado de esas primarias en Torrelavega es que la Asamblea Local del Partido Socialista rechaza la moción de censura. Aquella idea que se defiende en un principio, que la mayoría del partido apoyaba la moción de censura y que avaló la decisión, el cambio de decisión que venía impuesto por la Ejecutiva Regional, que yo lo denuncié públicamente también, se ha visto claramente al cabo de estos meses que era una realidad. La Asamblea Local del Partido Socialista rechaza la moción de censura y con el rechazo a la moción de censura está rechazando la gestión que Lidia Ruiz Salmón hace como alcaldesa y la gestión de Lidia Ruiz Salmón como secretaria general. Es un hecho gravísimo porque es la primera vez que coincide que el alcalde o alcaldesa y candidato es secretario general. A nosotros esa bicefalia de la que se hablaba en ocasiones en Torrelavega no nos había preocupado nunca porque sumaba voluntades, esfuerzos y armonizaba bastante la vida de la agrupación y en la ciudadanía. Y la victoria de Cruz Viadero, que fue el único candidato que pudo aportar el número suficiente de avales, pues tiene desde luego una lectura también que de alguna manera es preocupante. José Manuel Cruz Viadero, que formó parte de mis equipos de gobierno siendo yo alcaldesa, se opuso a la moción de censura, pero después, al apartarse y dimitir como concejal, permitió que la moción de censura se llevara adelante. En todo ese tiempo, para que se produjera esa situación, dimitieron o no aceptaron tomar posesión otros concejales y llegó el siguiente de la lista. Es una convulsión tremenda. Y esta lectura que yo hago coincide con una lectura que también están haciendo los ciudadanos de Torrelavega, con una responsabilidad indiscutible, yo creo que también de la actual secretaria regional, de Rosa Díez Tezanos, que apostó por la parte débil en aquel grupo para intentar, pues yo creo que en aquel momento ofrecerle casi un regalo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Mira, somos capaces de hacer una moción de censura y recuperamos de esta manera a Torrelavega. Torrelavega en todo este tiempo se ha hundido muchísimo más porque ni se ha afrontado en el debate los problemas de la ciudad ni han sido capaces tampoco de ofrecer a la ciudad aquello para lo que se comprometieron. La pregunta está en el aire, está en los medios de comunicación, se ha hecho a diferentes líderes políticos en Torrelavega y yo se lo hago a usted. ¿Debe dimitir la actual alcaldesa de Torrelavega a la vista del varapalo que se ha llevado por sus propios compañeros? Yo creo que sí. Esa es una responsabilidad inmediata y lo es más cuando ese mismo paso se le hemos pedido a otros cuando estábamos en oposición o gobernando y a la inversa estaban. Pero es una consecuencia clarísima. Y a mí me lo dice la gente de la calle, si los suyos no la quieren, ¿cómo la puede aceptar la ciudadanía? Lidia Ruiz Salmón tiene que presentar su dimisión como secretaria local de Torrelavega, su ejecutiva tiene que presentarla también, puesto que ha sido un varapalo muy serio. Y yo creo que ahí tiene incluso responsabilidades y ramificaciones en alguna toma de decisión que la Ejecutiva Regional tiene que adoptar también. Es desde luego que una situación verdaderamente difícil porque ¿con qué autoridad moral y política se va a acercar en estos momentos Lidia Ruiz Salmón a explicar a los ciudadanos, si es que es capaz de hacerlo, cómo va a superar el informe negativo que el Ministerio de Economía y Hacienda dice que en estos 6 meses de gestión, en los 6 primeros meses de gestión, está realizando? ¿Cómo se va a acercar a negociar unos presupuestos? ¿Con qué aval
con qué autoridad moral y política se va a poder acercar y va a poder defender si no lo ha hecho hasta ahora. Yo creo que esta es una situación que además va a provocar convulsiones internas en el grupo municipal e incluso vamos a ver cómo en las próximas semanas va a tener también esa coalición de gobierno con el PRC momentos difíciles que si no se atajan en este momento y no se toman decisiones en este momento van a ser mucho más perjudiciales a medio plazo. Claro, es que la siguiente pregunta es, olvidémonos, porque al final al torrelaveguense de a pie y a los ciudadanos de Cantabria, al margen de quién esté en el gobierno municipal, lo que importa es lo que se pueda hacer la gobernanza. Y la pregunta es, ¿cómo se va a poder gobernar Torrelavega estos 7 meses que faltan hasta el mes de mayo próximo con un equipo de gobierno que ya se sabe que no se va a presentar en las próximas elecciones, pero sobre todo que ha quedado desautorizado por los suyos? Totalmente, porque además hay una situación añadida. Quien ha ganado esas primarias en Torrelavega, ese candidato no es miembro del comité local, puede serlo a partir de mañana, pero hoy no es miembro del comité local, no es tampoco miembro del Grupo Municipal Socialista, con lo que las vivencias del trabajo en el día a día, la toma de decisiones importantes que se tienen que tomar en este momento, no va a formar parte de él. El Partido Socialista además ha perdido pie, no tiene voz. La voz de la alcaldesa no aparece en los temas ni importantes, ninguno. La voz del partido tampoco, la voz del propio grupo municipal ha desaparecido. Entonces ahora hay una situación peculiar, difícil, que sí que debieran de haberlo pensado mucho antes de tomar decisiones no a la ligera en las primarias, sino enrocarse ahora en una postura de el bastón de mando es mío y yo hasta el mes de mayo voy a permanecer por encima de todo. La ciudad yo creo que no se lo puede permitir y yo sí que le comento con la reflexión que se hace y porque yo creo que hay que ser muy sinceros y realistas en el momento que se vive. Hablemos de usted. Usted ha creado un grupo, en principio un grupo de opinión, un colectivo que se titula Impulsar Torrelavega y que a todos los que analizamos esto nos parece que puede ser claramente el embrión de un partido con el que presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. ¿Cómo está esa situación? Ya a la vista de estos últimos acontecimientos, ¿madura esa posibilidad de presentar una lista para el gobierno municipal? Sí, empiezo casi respondiéndole a la última pregunta. Sí, ese paso ya le tenemos decidido. Y ya vuelvo casi al origen. Impulsar Torrelavega, el grupo de opinión, era una necesidad que existía en la propia ciudad, en la evolución, la transformación, en el momento que estábamos viviendo, al margen de los partidos y sumando a la actividad que tienen los propios partidos. Hay gente que desde su experiencia vital y desde su experiencia profesional y laboral quiere participar, pero quiere hacerlo sin ese vínculo que le pueda exigir un paso más. La verdad que era una intención que tenía muy clara desde hacía tiempo, pero esa vinculación que tenía en la militancia y con responsabilidades activas también en el comité local, pues a veces no te permite compaginar a veces las actividades y los tiempos. Y surgió a raíz de mi posición en no a la moción de censura, la situación en la que empieza a vivir la ciudad, exigía también el momento del compromiso dar ese paso. Impulsar Torrelavega, yo creo que además tenemos la suerte de ir incorporando opiniones plurales, diversas, y eso sí que nos llevó a hacer una primera reflexión de hasta dónde queríamos llegar y qué queríamos hacer. Y hemos decidido abiertamente que el grupo de opinión va a permanecer, queremos que tenga vigencia en el tiempo, que evolucione con la ciudad y que le ofrezca a la ciudad también propuestas, alternativas y reflexiones, y hay también una decisión ya tomada de configurar y dar todos los pasos en la creación de ese grupo municipal para presentar una candidatura y un programa muy realista, muy cercano de cara a las elecciones municipales del 2015. Estamos ya en esos últimos días de todo lo que es el trabajo administrativo y en la relación con presentarlo a la administración y demás, que es lo que menos se ve, y a partir de ahí nos haremos mucho más visibles y más presentes. Ahora mismo el Ayuntamiento de Torrelavega está gobernado por una coalición, PSOE-PRC,
Esta coalición PSOE-PRC ha estado durante 8 años en el gobierno de Cantabria, ha estado ahora en algunos ayuntamientos. Muchas lecturas, con los datos en la mano, indican que esa coalición, quien siempre ha salido perdiendo ha sido el Partido Socialista, y que quien más ha ganado en votos, en número de alcaldes, etcétera, han sido los regionalistas. Lógicamente, de cara al futuro, se vuelve a presentar un panorama que, si no hay cambios realmente sustanciales, volvería a poderse producir una situación de posible pacto PSOE-PRC. ¿Cómo ve usted esa posible coalición de cara al futuro? A ver, los pasos que se dan, y yo creo que mucho de ello tuvo que ver la imposición de la Ejecutiva Regional y el papel que jugó Rosa Eva Díez Tezanos para convencer a la secretaria de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, en que era el momento de presentar una moción de censura, que lo reclamaba una ciudadanía que se ha visto que no era cierto. Yo creo que fue más la intención y la ambición y el interés personal de la secretaria de los socialistas, que está viendo cómo el panorama de quienes votaban al Partido Socialista es de abandono, de pérdida de confianza, y que su posición en las instituciones está en clara desventaja. Y fue, yo creo que casi un trofeo que ofrecían para decir, de cara al 2015, intentar amarrar algo que la ciudadanía en este momento no está viendo claro, ni muchísimo menos. El Partido Socialista tiene que seguir rompiéndose para poder hacer una reflexión en profundidad. Si no, si sigue tomando decisiones como las que va tomando hasta ahora, y si solamente pretende buscar titulares a través de los medios, los ciudadanos, que en ese sentido son inteligentes y saben la posición y lo que está defendiendo, le seguirán dando la espalda. Y yo creo que los números no les van a salir de la forma que piensan que pudo ser hace casi 8 años, o esa experiencia de los 8 años en los que gobernaron conjuntamente en Cantabria. Es decir, usted propone una catarsis del Partido Socialista, sí, para una regeneración completa. Sí. No es suficiente. Lo que ha ocurrido en el seno del Partido Socialista, iniciar primero la elección en primarias del secretario general para después ir a un congreso, e inmediatamente finalizado el congreso extraordinario oímos cómo ese secretario, Pedro Sánchez, hoy habla de la desaparición del Ministerio de Defensa, de funerales de Estado, de globos sonda sobre determinadas ideas que no están recogidas dentro de ese congreso y que no son reflexiones. Y después, yo creo que ha hecho una ejecutiva donde están las federaciones territoriales, que han sido las grandes perdedoras ante los ciudadanos. El Partido Socialista no está siendo la referencia social de sus votantes, ni de los electores, ni está siendo en este momento, yo creo, que esa fuerza política que tenía que haber empezado a recuperar. Y creo, sinceramente, que todavía tiene que dar un paso más para iniciarse de nuevo. Volvamos a Torrelavega. Bueno, es evidente que Torrelavega y su área de influencia, la cuenca del Besaya, ha sufrido muy duramente la crisis, con unos niveles de paro muy superiores a los de la media de Cantabria, con problemas industriales como el de Esniace, que es ya emblemático y que es un poco la referencia. Y parece que ahora se están queriendo tomar algunas medidas, mesas redondas, propuestas, sin que usted nos tenga que adelantar todo el programa de su futuro partido, pero ¿qué cree usted que hay que hacer ahora, lo más urgente, lo más necesario, para empezar a revitalizar la cuenca del Besaya? Yo creo que hay que apostar por la reindustrialización, porque es la que va a ser la base de la generación y de la creación de empleo, y porque además la trayectoria tanto de Torrelavega como de la cuenca del Besaya es la referencia de esa industria que ha tenido, que alguna se mantiene, que está llevando también ese proceso de la industria química y de la industria madura a procesos de actualización, y esta crisis que además allí se ha asentado de forma muy violenta, con ese 27% de desempleo y con tasa muy importante de casi un 50% de los casi 7.000 desempleados sin obtener ningún tipo de ayuda ni de prestación, y porque le tiene que ayudar a recuperar esa imagen y esa referencia. No podemos cambiarla de hoy a mañana. Y eso yo creo que tiene que liderarse desde Torrelavega. Torrelavega tiene que volver a hablar de la capitalidad comarcal, que lo hemos ido recientemente y que de pronto lo estamos
dejando de hacer. Y yo creo que en este momento hay que ser muy generoso con las ideas políticas de los partidos y hay que sumar, eliminar aquello que nos separa de forma muy abierta e importante, y hay que poner sobre la mesa los elementos sobre los que podemos construir el futuro a medio y a largo plazo. Y mire, ahí quien ha intentado hacerlo bien ha sido, después de aquella convocatoria de los sindicatos de la huelga general en Torrelavega, la Cámara de Comercio quiso retomar ese espíritu que tuvo siempre la Cámara de unir sectores, de hablar de los temas, de buscar proyección, algo que sí que tenía que haber liderado en su momento el equipo de gobierno y en este caso la alcaldesa de la ciudad, a quien en aquel momento la convocatoria de la huelga y la situación la ha sobrepasado y no fue capaz de hacerlo. Yo creo que en este momento el empleo, sin lugar a dudas, y la reindustrialización, en fechas recientes hemos visto algunas de esas iniciativas que se están llevando a cabo desde entidades financieras a distintos grupos de asesores y demás, y creo que sin lugar a dudas esa es la gran apuesta que tenemos que hacer en el futuro, pero de manera también muy inmediata, siendo críticos en aquellas medidas que no nos parezca que sean las más acertadas ante las distintas administraciones, la autonómica o la del Estado, pero hay que defender mucho el modelo de ciudad, el modelo económico y la base sobre la que nos tenemos que seguir creciendo y creyendo también en lo que hemos hecho hasta ahora. Dos cuestiones en una. Por una parte, en Torrelavega aparece la formación, en este momento solamente en proceso de formación, de un colectivo ciudadano con un claro perfil de izquierda, liderado por José María Gruber, un clásico del sindicalismo en la cuenca del Besaya, y por otra parte la irrupción en el panorama nacional y también en el local de un partido como Podemos, al cual muchas encuestas le están dando un resultado electoral potente. Lógicamente estas dos fuerzas van en el espectro de la izquierda, por tanto fragmentarían el voto tradicionalmente de izquierda, y al mismo tiempo parece que estas dos fuerzas, sobre todo Podemos, plantea el terminar un poco con este sistema bipartidista, incluso con las propias bases del sistema de determinada manera. ¿Cuál es su análisis de esta doble situación? Bueno, no me sorprendió mucho la irrupción de ese colectivo de izquierdas en el que, bueno, uno de los promotores fue José María Gruber, porque es una persona inquieta, voy a denominarla solamente inquieta, que cíclicamente también aparece en una reflexión, y no sé si es solamente batir las ideas o intentar un compromiso más allá, pero desde luego que no se queda indiferente ante la situación y desde luego que remueve y ha hecho además que afloren una serie de grupos o que puedan unirse una serie de grupos y de colectivos que estaban haciendo también una demanda social ante un momento en el que esta crisis social y económica sí que nos tiene y nos está marcando cómo no debieran de seguir haciéndose y tomándose las decisiones en el ámbito político y en otras organizaciones y entidades potentes a nivel de la sociedad. Podemos, yo creo que hay que analizarlo sin ocultar su nombre, sin tener miedo a nombrarle. Tenemos que hacer caso, aunque se cocinen los resultados de esos sondeos, de esas encuestas, de esas opiniones que aparecen, porque Podemos aflora como un movimiento de rechazo ciudadano, mayoritariamente a que se traten y se trabajen algunos temas de una manera muy tradicional desde las dos grandes formaciones políticas. Ya en las dos elecciones anteriores de las generales aparecía como el tercer gran partido la abstención en este país. El bipartidismo siempre decía que los dos partidos eran necesarios, que nunca desaparecerían, pero aquellas llamadas de atención a cómo se tenía que trabajar, cómo se tenían que elaborar las candidaturas, cómo se tenía que hacer también un programa electoral, qué ocurría cuando estos programas no se llevaban a cabo, no se desarrollaban esas ideas, cuando se cambiaban a mitad de una legislatura y no se habían explicado y no se habían contrastado suficientemente con la ciudadanía. Se produce en ese momento además la aparición del fenómeno de las preferentes, de las ejecuciones hipotecarias, de las viviendas, de las pérdidas de los empleos. Hay una compulsión tan fuerte que aflora ese sentimiento ciudadano de decir que se cambia. Yo creo que Podemos, desde el momento que aparece la evolución de cómo quiere transformarse también en un partido político, hay que atenderlo desde el respeto también de
de lo que supone y después analizar en profundidad también y hablar sin miedo desde las formaciones políticas de las propuestas que se están haciendo, que se están comentando, que pueden ser las bases de futuros programas electorales, y no es intentar en este momento poner algo más sobre la mesa, sino poner sensatez, cordura y yo creo que establecer también criterios. Torrelavega siempre decimos que ha sido una ciudad que es muy viva en cuanto a esos movimientos sociales o de ámbito cultural y de debate. Yo creo que eso siempre es enriquecedor, pero sí que estamos en un momento en que vamos a tener que ser mucho más realistas y más claros en la exposición de nuestros mensajes y en los compromisos que se adquieren. Pues muchísimas gracias a Blanca Rosa Gómez Morante, que encabeza ahora ese movimiento ciudadano en Torrelavega y que ha hecho un análisis muy completo, muy exhaustivo de cuál es la situación en la comarca del Besaya, en Cantabria y también en España. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.